Ya, esta semana entonces vamos a empezar a trabajar con función cuadrática, ya esto dentro de la unidad 4 que corresponde a funciones polinómicas, ya, función cuadrática está muy relacionado, ¿cierto?, con lo que estuvimos trabajando anteriormente de ecuaciones cuadráticas. Ya, para recordar, ¿cierto? Lo que corresponde a ecuación cuadrática, dijimos que toda expresión, ¿cierto? De la forma a por x cuadrado más bx más c es igual a cero, ¿cierto? Corresponde a una ecuación cuadrática, donde a, b y c, ¿cierto? Son coeficientes numéricos, son números reales que corresponden a cada uno de esos valores, ¿ya? Obviamente el a tiene que ser distinto de cero. Si es cero, ¿cierto? Nos va a quedar solamente una ecuación con una incógnita, ¿cierto? Lineal, ¿ya? En el caso de la ecuación cuadrática dijimos que tenían dos soluciones, ¿ya? O también llamadas raíces, x sub 1, x sub 2 se representan generalmente, y las soluciones las podemos encontrar de dos formas. Una era factorizando, ¿cierto? O usando, ¿cierto? La fórmula de la ecuación cuadrática, que es la fórmula, ¿cierto? Que aparece acá, ¿ya? Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac y todo eso partido por 2a, ¿ya? Si reemplazamos ahí cada uno de los coeficientes a, b y c, eh, al resolver podemos encontrar las dos soluciones, ¿cierto? x1 y x sub 2 de una ecuación cuadrática, ¿ya? Eso es lo que habíamos visto en la unidad anterior de ecuación cuadrática, ¿ya? En el caso de una función cuadrática, ¿cierto? Que es lo que hemos estado trabajando, bueno, comenzamos a trabajar, ¿cierto? La semana pasada, cualquier expresión, ¿cierto? De la forma f de x es igual a x cuadrado más bx más c corresponde a una función cuadrática, ¿ya? Acá recordar que f de x, ¿cierto? Notación de funciones, eso representa la variable dependiente y, ¿ya? Puede ser f de x, g de x, ¿cierto? Lo que me está representando en este caso que la función, ¿cierto? En este caso f, eh, la variable independiente corresponde a x, ¿cierto? Y esos valores, a partir de esos valores, ¿cierto? Nosotros encontramos los valores que corresponden ahí, ¿ya? Pero cualquier expresión de esta forma, f de x es igual a ax cuadrado más bx más c, corresponde a una función cuadrática, ¿ya? A, b y c pueden ser cualquier valor real, el a obviamente es distinto de cero, ¿ya? En el caso de una función cuadrática, nosotros también podemos usar las distintas representaciones, ¿cierto?, que estuvimos conversando la semana pasada, ¿ya? En el caso de cualquier función, nosotros podemos representarlo a través de una expresión algebraica, ¿cierto?, a través de una función, ¿ya? A través de una tabla de valores. Si nosotros le damos valores a x, ¿cierto?, reemplazamos y obtenemos los valores de y, tenemos esos pares ordenados que corresponden a puntos, ¿cierto?, a soluciones de esta función cuadrática o cualquier tipo de función, y lo podemos representar también gráficamente, ¿ya? En el caso de las funciones que estuvimos trabajando la semana pasada, función lineal y función afín, si nosotros las representábamos en el plano cartesiano, lo que obtenemos en el caso de esas funciones, ¿cierto? Son rectas, ¿ya? En el caso de la función lineal, una recta que pasa por el origen, por el punto 0,0, y en el caso de la función afín, ¿cierto? Corta en el punto 0,n. Depende, ¿cierto?, de el valor que le estemos sumando, restando, ¿cierto?, del valor del y del signo del n, ¿cierto?, dentro de la expresión de la función, ¿ya? Generalmente para los problemas en el que hay un cargo fijo, ¿cierto? Vimos el ejemplo de la boleta del agua. eh, a partir de eso tenemos una recta donde cortan el eje y va a depender, ¿cierto?, de la expresión, ¿ya? Y en el caso de la función cuadrática, nosotros siempre vamos a obtener esta figura que aparece ahí, ¿cierto?, que es una parábola, ¿ya? Esta parábola puede estar abierta hacia arriba, ¿ya? O puede estar abierta hacia abajo, va a depender, ¿cierto?, de los coeficientes, y lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Pero esta es la forma, ¿cierto?, del gráfico de una función cuadrática, siempre va a ser de esta forma. Se va a mover, ¿cierto?, dentro del plano cartesiano, va a estar o más arriba, más abajo, más a la derecha, más a la izquierda, ¿cierto? Va a estar más abierta o más cerrada, pero eso va a depender de los coeficientes a, b o c, ¿cierto?, que componen a la expresión de la función, ¿ya? Pero de forma general siempre va a ser una parábola cuando grafiquemos una función cuadrática. Hay distintas aplicaciones, ¿cierto?, de las parábolas. La idea de esta forma, ¿cierto?,
tenemos las antenas parabólicas, ¿cierto? Tienen esta forma cóncava, ¿cierto? Para que al recibir las distintas señales, ¿ya? Cuando son, por ejemplo, de estas antenas satelitales de televisión o radiotelescopios, ¿cierto? La idea es que estas señales que llegan a este plato, ¿cierto? Eh, choquen y lleguen a este punto donde se encuentra, ¿cierto? Este sensor, por ejemplo, en este caso acá, de esta antena, ¿cierto? Que todas las señales, ¿cierto? Que lleguen, reboten y lleguen a ese punto focal, ¿ya? La idea es amplificar todas esas señales y que lleguen a ese único punto, ¿ya? Lo mismo acá en el ejemplo que tenemos al medio, corresponde a una cocina solar, ¿ya? Esta cocina está compuesta por vidrios, por espejos, ¿ya? La idea es que todos los rayos solares lleguen a cualquiera de los puntos de la parábola, reboten, ¿cierto? Y lleguen a este punto justo al medio, donde nosotros podemos poner olla, ¿cierto? Carne. La idea es que en ese punto, al llegar todos los rayos solares, ¿cierto? Se caliente muy rápidamente, ¿cierto? Y alcanzamos las temperaturas para poder cocinar, ¿ya? O en el caso, ¿cierto? De una linterna, también todos estos rayos de la luz que aparecen a partir de esta ampolleta o de las nuevas, ¿cierto? Lámparas LED que reboten, ¿cierto? Y se proyecten, ¿cierto? En línea recta, ¿ya? Que se concentren en un punto, ¿cierto? Y se ilumine mucho más rápido, ¿ya? Otras aplicaciones, ¿cierto? Que podemos utilizar esta parábola, ¿cierto? Esta ecuación cuadrática es lo que se llama lanzamiento de proyectiles, ¿ya? No siempre se va a lanzar un proyectil, pero distintos elementos que nosotros lancemos, obviamente afectados por la gravedad, van a describir, ¿cierto? Un movimiento parabólico, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de este lanzador, ¿cierto? Del básquetbol, ¿ya? La idea es que él lance con cierta fuerza, con cierta altura, que alcance un punto máximo y que enceste, ¿ya? Que caiga directamente, ¿cierto? sobre ese aro, ¿ya? Lo mismo en el caso, por ejemplo, aquí bastante deportivos los ejemplos, pero en el caso de este tiro libre, ¿cierto? La idea es que supere la barrera por arriba, ¿cierto? Y caiga directamente, ¿cierto? En el arco que el arquero no sea capaz de ver, ¿cierto? Ni de detener la pelota, ¿ya? También hay algunos que tratan de hacerla rodear, ¿cierto? La barrera en un mismo movimiento parabólico, ¿cierto? Que rodee la barrera y logre también su objetivo de convertir el gol, ¿ya? Entonces, ese movimiento, esa curva, corresponde a un movimiento parabólico, ¿ya? Hay distintas aplicaciones, eh, tanto de la física, ¿cierto? Como veíamos en ese caso, de las comunicaciones o del aprovechamiento, ¿cierto? De la luz solar. Ya, ¿cómo podemos determinar nosotros el gráfico, ¿cierto? De una función cuadrática? Ya sabemos que nuestro gráfico va a ser una parábola. La idea ahora es que nosotros podamos determinar si esta parábola va a estar abierta hacia arriba, ¿cierto? Va a estar abierta hacia abajo. En qué punto vamos a encontrar, ¿cierto? Este punto menor, en el caso de que esté abierto hacia arriba, ¿cierto? Que se llama vértice, o el punto máximo, ¿cierto? En el caso que esté abierto hacia abajo, ¿ya? Nos va a servir para las distintas aplicaciones. Por ejemplo, si estamos lanzando un proyectil, ver cuál es la máxima altura, cuánto se va a demorar y cuándo va a caer, ¿cierto? Y en qué punto, ¿cierto? Va a caer ese proyectil, ¿ya? Lo primero entonces, la orientación de una parábola se llama concavidad y puede ser positiva, va a ser abierta, ¿cierto? Hacia arriba en el caso que el a, el coeficiente del x cuadrado, ¿cierto? Sea positivo. Si nosotros tenemos nuestra expresión algebraica y vemos que el valor de a, el que va multiplicando el x cuadrado, ¿cierto? Es positivo, esta parábola va a estar abierta hacia arriba, ¿ya? Y va a ser negativa, ¿cierto? En caso que el a sea negativo también, ¿ya? Si el a es, por ejemplo, menos 5x cuadrado, en ese caso vamos a ver que esta parábola va a estar abierta hacia abajo, ¿ya? Eso nos va a servir para ir determinando de qué forma podemos graficar. Otros puntos importantes, ¿cierto? En el caso del gráfico de esta función cuadrática, podemos encontrar cuáles son las intersecciones con los distintos ejes en el plano, ¿ya? El eje X y el eje Y. En el caso del eje X, la o las intersecciones con el eje X
también, en el caso que existan, corresponden a las soluciones de la ecuación de segundo grado, ¿ya? Entonces, en este caso, para encontrar, ¿cierto?, las intersecciones con el eje X, tenemos que resolver la ecuación cuadrática asociada. Si nosotros sabemos que nuestra función cuadrática f de x es ax cuadrado más bx más c, ¿cierto? ¿Ya? Esa es nuestra ecuación cuadrática. Para encontrar las intersecciones con el eje X, tenemos que resolver la ecuación cuadrática asociada. Entonces, en ese caso, resolver ax cuadrado más bx más c es igual a 0. Ya, si resolvemos esa ecuación cuadrática, si igualamos a 0, ¿cierto?, la función y resolvemos, vamos a encontrar, ¿cierto?, estas soluciones. Recuerden que podemos encontrar acá a través de factorización o con la fórmula, encontrar las dos soluciones x1 y x2. ¿Ya? Encontrando esas dos soluciones, los puntos x1,0 y x2,0, ¿cierto?, corresponden a estas intersecciones de la parábola en el eje x. ¿Ya? Y en el caso de la intersección de esta parábola con el eje y, corresponde al punto 0,c. ¿Ya? Aquí no hay que hacer ningún cálculo, solamente ver cuál es el valor de c, ¿cierto?, en nuestra función, y el punto 0,c corresponde, ¿cierto?, donde va a intersectar el eje y. ¿Ya? Lo vamos a ver estos puntos, ¿cierto?, en un ejemplo. Pero si tenemos un gráfico, ¿cierto?, de una parábola, por ejemplo, esta parábola es de esta forma, ¿ya? Este punto y este punto corresponde a la intersección con el eje X. Este sería el X1, X2, ¿cierto? Y la intersección con el eje Y, ¿cierto?, sería este punto que corresponde al 0,c, ¿ya? Dependiendo de cuál sea, ¿cierto?, nuestra función, ¿ya? Y obviamente aquí es cóncava hacia arriba, ¿cierto? Está abierta hacia arriba y corresponde, ¿cierto?, que el valor de A es positivo, ¿ya? Algo importante también, como les mencionaba en el caso de la función cuadrática, ¿ya? Como nosotros tenemos esta forma de parábola, ¿ya? Esta parábola, por ejemplo, abierta hacia arriba, ¿cierto?, o abierta hacia abajo, ¿ya? En el caso que sea abierta hacia arriba, nosotros vamos a tener un punto aquí abajo, ¿cierto?, que es el menor valor, ¿cierto? Si nosotros vamos de izquierda a derecha, esta función viene bajando, ¿cierto?, llega a este punto mínimo, ¿cierto?, y después comienza a subir nuevamente, ¿ya? Este punto mínimo nosotros lo llamamos vértice, ¿ya? Y es el mínimo valor, ¿cierto?, en caso que la parábola está abierta hacia arriba. En el caso que la parábola, ¿cierto?, está al revés, está abierta hacia abajo, se supone que nosotros aumentamos, ¿cierto?, este valor, llegamos a un máximo en este punto, ¿cierto?, llamado vértice, y después comenzamos a bajar. Ese es el máximo valor en el caso, ¿cierto?, de que la parábola esté abierta hacia abajo. En el caso, ¿cierto?, del lanzamiento de proyectiles, como les decía, si nosotros lanzamos un objeto, va a alcanzar una máxima altura que va a estar en este vértice, y después va a comenzar a bajar, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos encontrar ese punto, el vértice? ¿Ya? Tenemos fórmulas para poder encontrarlo. En ese punto, ¿cierto?, es un punto, ¿cierto? Lo podemos representar como un punto en el plano cartesiano, ¿ya? Entonces, el vértice corresponde a un punto que tiene coordenadas en X, ¿cierto?, y coordenada en Y, ¿ya? Es un punto. Tenemos que encontrar los dos valores. Acuérdense que siempre las soluciones de una cuadrática son pares de valores X, Y, ¿ya? Entonces, la coordenada en X del vértice, ¿cierto?, la parte X, se calcula con esta fórmula. Menos B partido 2A. Tenemos que tomar los valores de A y B, ¿cierto?, de la función. Y también importante, este vértice corta justo a la parábola, ¿cierto?, en dos partes iguales, ¿ya? Entonces ahí podemos trazar una recta que tiene ese mismo valor, ¿cierto?, que el vértice, ¿ya? Se llama eje de simetría. Y la coordenada en Y, ¿cierto?, en Y para este vértice, nosotros lo que podemos hacerlo de dos formas, ¿ya? Una forma es que el valor de X, ¿cierto?, que encontramos del vértice, lo reemplazamos, ¿cierto?, en nuestra función. Si cada uno de los valores de X en la función lo reemplazamos por lo que encontramos en X, nos va a dar, ¿cierto?, también el valor de Y. O lo otro es utilizar directamente esta fórmula, que sería menos B cuadrado más 4AC, todo eso partido por 4A.
De esa forma también encontramos directamente el valor de i, ¿ya? Entonces tenemos este vértice que corresponde, ¿cierto? Acá está expresado, ¿cierto? Como fórmula, este punto que tiene valor en x, en y, ¿cierto? X sub b, y sub b, ¿cierto? De vértice. Y si lo tenemos directamente como la fórmula, para la parte x, ¿cierto? Me va a quedar menos b partido 2a, ¿cierto? La parte en y, menos b cuadrado más 4ac partido por 4a, ¿ya? Podemos aplicar directamente esas fórmulas. La idea es que ustedes las tengan por ahí anotadas, ¿cierto? Para que las podamos aplicar dentro de los distintos problemas, ¿ya? El vértice, entonces, es el punto mínimo, en el caso que la parábola, ¿cierto?, está abierta hacia arriba, y el máximo, ¿cierto?, en el caso que la parábola, ¿cierto?, está abierta hacia abajo, ¿ya? La idea es que ese punto nos sirve para resolver distintos problemas, ¿cierto? Aplicaciones como las que veíamos anteriormente, ¿ya? Veamos un par de ejemplos. ¿Cómo podemos, cierto, graficar estas funciones cuadráticas aplicando, cierto, estos distintos conceptos de la concavidad, cierto, las intersecciones, cuál es el vértice? A partir de eso nosotros podemos llegar directamente a esbozar, cierto, a una aproximación de su gráfico, ¿ya? Veámoslo. Voy a cambiar aquí la vista para que podamos editar. Ya, veamos el mismo ejemplo, ¿cierto? Dice, determinar la concavidad, las intersecciones con los ejes X e Y, indicar el vértice y graficar las siguientes funciones, ¿ya? Tengo ahí estas dos funciones, voy a tomar primero, ¿cierto?, la A, en este caso A, ¿cierto? Eje de X menos X cuadrado más 4, ¿ya? Hagamos la primera. Lo primero entonces, determinar, ¿cierto?, cuál es la concavidad, si está abierta hacia arriba, ¿cierto?, o hacia abajo, ¿ya? La idea de la concavidad, ¿cierto?, es ver si está abierta hacia arriba o hacia abajo. ¿De qué forma nosotros determinamos entonces la concavidad? Viendo el valor de a, ¿ya? Que dijimos, ¿cierto?, en cada función cuadrática, a por x cuadrado más bx más c, el a corresponde al coeficiente que va con el x cuadrado. En este caso, el coeficiente del x cuadrado, ¿cierto?, es menos 1, ¿ya? Menos 1. Por lo tanto, ¿cierto?, la parábola nuestra parábola, ¿cierto?, va a estar abierta hacia abajo, ¿ya? Va a estar de esa forma, ¿ya? Eso es lo primero. Solamente determinar cuál es el signo, ¿cierto?, de la. Segundo paso, ¿cierto?, podemos ver cuáles son las intersecciones con los ejes, ¿ya? La intersección, por ejemplo, con el eje X, ¿ya? Tenemos que calcular la ecuación cuadrática asociada, ¿ya? Entonces, en este caso, ax cuadrado más bx más c igual a los 0, ¿ya? En este caso, me queda la ecuación, ¿cierto?, menos x cuadrado más 4 es igual a 0. Ya tenemos que resolver esa ecuación. Acuérdense que tenemos dos formas de poder resolver, ¿ya? Con la fórmula de la ecuación cuadrática o factorizando, ¿ya? En este caso lo voy a resolver con la fórmula. Entonces, si yo reemplazo la fórmula, ¿cierto?, de la ecuación cuadrática, que es x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, ¿cierto?, partido por 2a. Y si hacemos el reemplazo en este caso, me va a quedar el b, en este caso no tenemos coeficiente que va multiplicando a x, ¿ya? Entonces en ese caso es 0, más menos, ¿cierto? B cuadrado, 0 al cuadrado nuevamente, menos 4, por a, en este caso es menos 1, ¿cierto? Y c, en este caso, ¿cierto?, es 4.
¿ya? Partido por 2 por menos 1, ¿ya? Al resolver esto, obviamente el 0 de afuera me va a dar 0, y si hacemos la multiplicación, menos 4 por menos 1 es 4 positivo, y por 4, 16. Va a quedar entonces más menos 16 partido por menos 2, ¿ya? Y en este paso, recuerden, como tenemos ese más menos, separamos los dos resultados, ¿ya? Pero si hacemos el cálculo, me va a quedar más menos 4, ¿cierto? Partido por menos 2. Si separamos los dos resultados, para x1, podría tomarlo, por ejemplo, negativo, menos 4 partido menos 2, y eso sería 2 positivo. Y para x2, ¿cierto? Me queda más 4 partido menos 2, y como resultado tenemos menos 2, ¿ya? Ahí tenemos ambas soluciones, ¿cierto? De la ecuación cuadrática asociada, y de esa forma, ¿cierto? Sabemos cuáles son los puntos de intersección del eje X, ¿ya? En este caso estamos calculando, ¿cierto? Para el eje X. Y en el caso de la intersección, ¿cierto? Del eje Y, ¿ya? Dijimos que la intersección con el eje Y siempre va a ser el punto 0, C, ¿ya? C, ¿cierto? Es el coeficiente numérico que aparece en la función. En este caso el C, ¿cierto? Es 4, ¿ya? Entonces me va a quedar el punto 0,4, ¿ya? Esa es la intersección, ¿cierto? Con el eje Y, ¿ya? ¿Qué otra cosa me piden? Tenemos, ¿cierto? ¿Cuál es la concavidad? La intersección con el eje X, con el eje Y. También me piden calcular cuál es el vértice, ¿cierto? De esta función, ¿ya? Según las fórmulas que vimos, tercer punto, ¿cierto? Calcular cuál es el vértice, ¿ya? El vértice dijimos que lo podíamos calcular directamente con las fórmulas, ¿ya? Y en el caso del vértice, ¿cierto? Su fórmula es menos b partido por 2a, coma, ¿cierto? La parte en i es menos b cuadrado más 4ac partido 4a, ¿ya? De esa forma entonces, Profesor, la pantalla se le subió. ¿cómo? Ahí recuerdo. No, no. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, sí, ahora sí. Ya. Ya, en ese caso, ¿cierto? Calculamos el vértice, ya habíamos dicho, ¿cierto? Pues tenemos esa fórmula y sabemos que, en este caso, lo voy a escribir nuevamente, el A era menos 1, el B 0 y el C es 4, ¿ya? Entonces, ya, teniendo, ¿cierto? Los coeficientes de A, B y C, tenemos la fórmula, ¿cierto? Para el vértice, podemos calcular para cada uno. Por ejemplo, en el caso, los voy a separar. En el caso de la parte X, ¿cierto? Del vértice, X sub B, ¿cierto? Es menos b partido 2a, y ahí reemplazamos solamente. El b en este caso es 0, me va a quedar 0, ¿cierto? Partido 2 por menos 1, y igual de ese valor va a ser 0, ¿ya? Y en el caso del i, el i, ¿cierto? De este vértice es menos b cuadrado más 4ac partido 4a, ¿cierto? Y al reemplazar me va a quedar 0, ¿cierto? Al cuadrado más 4 por a, que es menos 1, y por c, ¿cierto? Que es 4, partido 4 por menos 1, ¿ya? Si calculamos acá, me queda 4 por menos 1, ¿cierto? Menos 4, por 4 son menos 16, y partido por menos 4, ¿ya? Si resolvemos acá, me queda 4. Por lo tanto, entonces teniendo calculado ambos valores, el vértice, ¿cierto? Está en el punto x es 0, y en y, ¿cierto? Es 4, ¿ya? Ese sería el vértice, ¿cierto? De esta función, ¿ya? Entonces ahí reemplazamos en las fórmulas, tanto para x como para y, me van a dar, ¿cierto? Los valores que corresponden a este vértice, a este punto, ¿cierto? Vamos a tener el valor x e y que corresponde a este punto, en este caso, ¿cierto? Como la parábola está abierta hacia abajo, corresponde al máximo. ¿Ya? Teniendo esos valores, podemos entonces graficar.
aquí un poco, voy a sacar esto, ¿cierto? Tengo listo aquí. Ya, lo voy a dejar ahí, ¿cierto? Para poder graficar. Lo primero, resumiendo, ¿cierto? Lo que calculamos arriba, ¿cierto? La concavidad. Vimos que esta parábola, ¿cierto? Va a estar abierta hacia abajo. Lo segundo, calculamos, ¿cierto? Las intersecciones. Primero con el eje X, ¿cierto? Resolviendo la ecuación cuadrática. Obtuvimos, ¿cierto? Que las soluciones en ese caso eran 2 y menos 2, ¿ya? Entonces, el x1 es 2, el x2 es menos 2, ¿ya? Esas soluciones, entonces, sabemos que el punto 2,0 es la intersección con el eje X y el otro es el menos 2,0, ¿ya? Tenemos esos dos puntos. En el caso de la intersección con el eje Y, dijimos que era el punto 0,c y como resultado, ¿cierto? Teníamos que era el punto 0,4, ¿ya? Y tercer punto, ¿cierto? Calculamos, ¿cierto? El vértice y obtuvimos, ¿cierto? Que el vértice está en el punto también 0,4, ¿ya? Teniendo toda esa información, ¿cierto? De la concavidad que está abierto hacia abajo, la intersección con los ejes, X, ¿cierto? Tengo el punto 2,0 y el menos 2,0, y la intersección, ¿cierto? Con el eje Y, que es el punto 0,4, y el vértice, el punto 0,4, nosotros podemos graficar, ¿ya? Grafiquemos primero los puntos de intersección. Por ejemplo, tengo el punto 2,0 aquí, ¿cierto? El menos 2,0, tengo ese punto acá, que es donde cortan el eje X. Tenemos que la intersección con el eje Y, ¿cierto? Es el 0,4 acá arriba. Y que además de ser la intersección, ¿cierto? Corresponde también al vértice, ¿ya? Entonces, teniendo estos puntos, nosotros podemos tirar más o menos, ¿cierto? Cómo podría ser el gráfico. Sabemos que va a estar abierto hacia abajo, entonces, si yo uno estos puntos, ¿cierto? Y el vértice corresponde al máximo valor, me va a quedar un gráfico algo así, ¿ya? Y esto obviamente se va a prolongar hasta el infinito, ¿cierto? Hacia abajo. La idea no es que nos quede el gráfico perfecto, pero tener una idea, ¿cierto? De esta parábola, ¿ya? Teniendo esos puntos que son la intersección con el eje X, el 2 y el menos 2, este vértice y que corresponde también al punto de intersección con el eje Y, ¿ya? Entonces, calculando eso, nosotros podemos tirar más o menos el gráfico, ¿cierto? Cómo debería quedarnos esta parábola, ¿ya? Entonces, a partir de este ejercicio, ¿cierto? La función era, voy a escribir acá nuevamente, función f de x era menos x cuadrado más 4, ¿cierto? Obtenemos, ¿cierto? Ese gráfico, ¿ya? Analizando, ¿cierto? Sus coeficientes, podemos, ¿cierto? Calcular la concavidad, la intersección con el eje X, con el eje Y y el vértice, y podemos tirar, ¿cierto? Nuestro gráfico que represente, ¿cierto? Esa función, ¿ya?